Hasta hoy hemos conocido personajes que hablan español, inglés o se comunican con el lenguaje de los números. Pero hoy, Karaini, converso con un personaje que le va muy bien con el hebreo bíblico. Yo diría que más que bien. No solo eso, César, también conoce la gramática griega. Aparte de ello, conoce sobre agropecuaria. Y por si fuera poco, también es docente. Hoy, converso con un hombre que nunca pensó llegar a ser lo que es hoy. Una referencia de la enseñanza teológica. El pastor Fabio Córdoba nos enseña sobre el sellamiento. ¿Qué está pasando? Bueno, pastor, ya estamos aquí, ya ha comenzado el momento de esta programación. Déjenme decirles que esto ha sido todo un reto. Se nos ha ido la luz como 10 veces, pero ya comenzamos, vamos adelante. Bienvenido, pastor, nos alegra tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, César, que Dios te pueda bendecir y a todos aquellos que en esta hora nos están escuchando. ¿Cómo se siente? ¿Le alivió un poco la cuarentena o ha seguido con el mismo ritmo? No, más bien la cuarentena, el ritmo, la rutina ha sido más fuerte, ha sido un poco más fuerte, el atender individualmente a los muchachos, porque ya es una manera más individual, los muchachos hacen preguntas y entonces básicamente uno está todo el día en esto, dando las clases, así que ha sido un poco más difícil trabajar esta modalidad que no estábamos acostumbrados, pero que nos hemos adaptado, gracias a Dios, y sé que va a ser también una bendición. Así que ya saben todos ustedes que también a los profesores les cuesta adaptarse, no solamente a nosotros con las tareas, ellos también tienen un ritmo bastante intenso. Eso es bueno. Pastor, nosotros vamos a estar hablando hoy sobre el sellamiento. Cuando se escucha la palabra sellamiento, ¿en qué deberíamos pensar? ¿Qué es eso? Sí, es un momento propicio en el cual tanto Venezuela como el mundo está viviendo. Hay seguridad en algunos, hay inseguridad en otros. Así que hablar de sellamiento es hablar de salvación. Y como la situación que se está viviendo, algunos van a la muerte, otros enfermos, a muchos los ha llevado a dudar de su salvación o qué tan seguro debemos estar de nuestra salvación o si es seguro decir en este momento, no, yo estoy salvo. El sellamiento tiene que ver con la salvación, el sellamiento tiene que ver con la vida eterna. Hablar de sellamiento es hablar de justificación, es hablar de santificación, es hablar de redención, es hablar de reconciliación, expiación o propiciación. Es lo mismo, todo apunta para lo mismo, la vida eterna. Ahora, pastor, cuando hablamos de, por ejemplo, mencionó algunos términos, ¿no? Como justificación y santificación. Cuando hablamos de justificación, ¿qué implica? Muy bien. Como les dije al comienzo, todos esos términos, todas esas expresiones se refieren a lo mismo, a la vida eterna. Son los términos que resumen la salvación. Cuando hablamos de justificación, santificación, expiación, propiciación, reconciliación, conllevan al sellamiento. Todo esto tiene que ver con el sellamiento. Y el sellamiento no es otra cosa, al igual que la justificación, que Dios apartando a un pueblo que le ha aceptado a Él. Es decir, todo esto tiene que ver con la invitación de Dios. Dios hace la invitación, Dios se sumerge en la historia humana y hace la invitación, busca al perdido, ya que el perdido no sabe cómo regresar solo, así que necesita que se le busque, Dios le busca, Dios le hace la invitación y el ser humano, ejerciendo su libre albedrío, la fuerza de voluntad, es decir, el poder que Dios le ha dado para tomar una decisión, él acepta o no. Es lo único que el ser humano puede hacer. Es decir, lo único que tú y yo podemos hacer en este momento es aceptar o no la salvación que Dios dispone para el ser humano. Entonces, para ver si entiendo bien, hay personas que van a ser selladas y otras personas que no, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer o cómo se determina quiénes son sellados, quiénes no? ¿Cuál es el filtro que utiliza el cielo para decir quiénes van a ser finalmente sellados por Dios
y quiénes no. Muy bien, el libro Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 3, nos habla de este término. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Okay. El agente en el sellamiento es el Espíritu Santo. El Okay. Espíritu Santo es quien nos sella. ¿Cómo nos sella el Espíritu Santo? Cuando el ser humano le abre su mente y su corazón al Espíritu Santo y este es derramado dentro de nosotros como un agua que nos purifica, que nos limpia, nos abre el entendimiento, la persona entiende, la persona acepta, la persona internaliza y comienza entonces aquello que él ha aprendido de Jesús, ha visto en Jesús, comienza a internalizarlo y a exhibirlo, a expresarlo. En el momento en que tú y yo entonces aceptamos, entendemos y comenzamos a exhibir eso que hemos aprendido de Dios, entonces estamos siendo sellados. Déjeme ver si logro captar la idea. En el momento en el que nosotros aceptamos a Dios, a Jesús, el Espíritu Santo entonces nos es enviado, ¿cierto? Cuando eso ¿ocurre el sellamiento o hay un momento específico en el que toda la humanidad va a ser sellada? Muy bien, fíjese, en Juan, el capítulo 6, nos dice el Evangelio, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, sino tiene. Vale. Así que la vida eterna se obtiene en el momento en que tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tú lo has aceptado, has entendido, has comprendido, ¿verdad? Le has abierto la mente y tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Comienza entonces en ti a haber cambios en tu manera de pensar, porque la Escritura dice que debe haber una regeneración, una renovación, una transformación en nuestra manera de pensar, y esa transformación y esa regeneración se efectúa es a través del Espíritu Santo. En el momento en que tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ya te estás enrumbando, te estás dirigiendo hacia la vida eterna. Es casi que imposible que tú vuelvas atrás, es casi que imposible. Cuando el Espíritu Santo sella a alguien, cuando la persona acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador y se enrumba hacia la vida eterna y tiene vida eterna, difícilmente vuelve atrás. Por eso se dice que es más fácil salvarse que perderse. Por ejemplo, como una persona que ya aceptó a Jesús, ¿cómo puede tener la seguridad de que ya ha sido sellado? Porque es algo que se siente, es algo que se ve. ¿Sabe que se ha escuchado por allí? No sé si las personas que nos ven también lo han escuchado, que hablan de como un chip que se coloca. Entonces Dios pone un chip en las personas. ¿Cómo sabemos que ya estamos sellados? Muy bien, es cuestión de actitud, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con la obediencia. No estamos hablando de observancia, no estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de perfeccionismo, no estamos hablando de impecabilidad, porque sabemos que esto corrupto se viste en corrupción y esto mortal se viste en inmortalidad en la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de un proceso que dura toda la vida. En ese proceso en el cual ya tú tienes la vida eterna, porque ya tú tienes la vida eterna, no quiere decir que tú no cometas errores. Okay. El hecho que tú cometas errores no quiere decir que no tienes la vida eterna. Creo que es allí el detalle y lo que lleva a dudar a las personas y aún a los jóvenes. Creo que los que más dudan aquí son los jóvenes, ¿verdad? En ese proceso, en ese crecimiento, en esa adaptación, en ese responder quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cierta inestabilidad que se pueda dar en el joven. Esa inestabilidad puede llevarlo a dudar, porque comete muchos errores. El joven comete errores, sí, y en ese cometer tantos errores una y otra vez lo lleva a dudar de que si tiene la vida eterna. Pero la vida eterna no depende de que tú cometas o no cometas error, porque no es algo que hay en ti o depende de ti, sino que es algo externo, es un regalo de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy
cristiano, voy a la iglesia, pero cedo a la tentación y es mi lucha personal con Dios. Se piensa, ¿no? O yo he escuchado la teoría de que cada vez que tú caes, entonces tú tienes que restablecer tu comunión, tienes que arrepentirte y entonces Dios te perdona y ahí nuevamente como que vuelves a ser salvo. ¿Es eso verdad? O aunque nosotros caigamos, como usted menciona, tenemos igual asegurada la vida eterna. ¿Cómo podemos comprender o el equilibrio, ¿no? Porque pudiera tornarse en lo que muchos piensan como gracia barata o gracia libre para todos. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre ambas posiciones? Sí, Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. El que nace de la carne es. El que nace del Espíritu es. Juan en su primera carta dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Es interesante, no dice no pecan, sino no practican el pecado. Una cosa es que tú cometas algún error, alguna falta, alguna falla, peques, y otra cosa es que vivas practicando de una manera deliberada, caprichosa y en rebeldía el pecado. Ya eso sí de alguna manera te está sacando la vida eterna, pero porque tú estás tomando esa decisión. Aquí tiene que ver, por supuesto, entra el factor de libre albedrío. El hecho de que Dios te ceda, te regale, te dé la vida eterna, va a depender también de que tú lo aceptes o no lo aceptes. Si yo rechazo la vida eterna, por supuesto la pierdo. Pero el detalle es que en el momento en que soy sellado, vuelvo y repito, en el momento en que acepto a Jesús como mi único suficiente Salvador, tengo vida eterna, pero el tener vida eterna no indica que no pueda caer. Puedo caer, pero el hecho que caiga no quiere decir que debo obtener nuevamente la vida eterna. No, la tengo, la tengo. El detalle es que ese proceso, es ese cambio, es esa transformación, y en ese proceso, en ese cambio, en esa transformación en la cual puedo cometer un error, ese error no me va a quitar la vida eterna. Yo sigo teniendo la vida eterna. Lo que sí debo entender, lo que tú bien dijiste, esto no indica una gracia barata, porque si yo sigo practicando el pecado, pierdo la vida eterna. Ahí sí, comprendo, pastor. Por ejemplo, una persona que está enferma en estos momentos, puede ser incluso por el mismo coronavirus, quizás por miedo a la muerte, pudiera sentir una necesidad de arrepentirse. Ese arrepentimiento que está originado no tanto quizás por dolor por su pecado, sino más bien por ese temor a la muerte. ¿Cómo se percibe eso en la Biblia? ¿O cómo es eso correcto o no es correcto? Sí, recuerda que nadie bajará a la tumba o nadie en este mundo tendrá una excusa para decir no tuvo una oportunidad. Entonces, aún en el mismo lecho de muerte, Dios da la oportunidad para arrepentirse. Debo entender ese arrepentimiento, aunque sea motivado, puede ser porque, bueno, estoy cerca de la muerte y todo eso, pero no puedo juzgar la sinceridad de la persona que se está arrepintiendo, ¿verdad? Porque el único que juzga es Dios. Pero debo entender y debo hacer el llamado a esa persona en ese momento a que se arrepienta, aunque, vuelvo y repito, haya esperado hasta ese último momento para arrepentirse, pero si lo hace de corazón, entendiendo su condición, de seguro Dios aceptará ese arrepentimiento como genuino y le otorgará el perdón que el cielo da cuando aceptamos entonces la justicia de Cristo Jesús, que no es otra cosa sino los 33 años de vida perfecta de obediencia de Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de la justicia de Cristo Jesús, es decir, la vida perfecta de Jesús. Yo acepto y entiendo la vida perfecta de Jesús. Ahora esa vida perfecta de Jesús se me es internalizada en mí a través del Espíritu Santo y ahora la voy a exhibir a través de una obediencia. Eso es lo que se conoce entonces como justicia imputada y justicia impartida. Comprendo. Pastor, yo crecí en la iglesia y uno maneja cierto vocabulario en la iglesia adventista. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que el sello de Dios tiene mucha relación con respecto al sábado. Como hemos estado hablando, el sellamiento pareciera ser más un tema de justificación, de santificación, de redención. Pero ¿por qué entonces en la iglesia se ha tornado el tema del sábado como un distintivo característico de ese sello?
¿Pudiera hablarnos al respecto? Muy bien, el detalle está es que el sellamiento, como dice Apocalipsis, se hace en la frente. Es una metáfora de hablar de obediencia, de entendimiento, ¿verdad? De que aceptas que los mandamientos de Dios están vigentes. Y entonces, ¿cómo manifiestas tú que estás sellado? A través de la obediencia de los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, el cual nos invita a la obediencia o a la celebración del séptimo día o del sábado, que vemos que es un punto hoy en día que es controversial, es el punto sí. más controversial. Sí. Siendo el punto más controversial, entonces, los mandamientos, o uno de los puntos más controversial, es el que es más visible, a la persona que es sellada. Ahora, esto no indica de que una persona de que no obedezca o no guarde el sábado, si nunca le hablaron, no puede ser sellada. Claro que sí, porque recuerden que somos salvos o seremos juzgados de acuerdo al conocimiento que hemos obtenido. Excelente, pastor. Como mensaje final, pastor, ya para concluir lamentablemente ya se está acabando, ¿qué mensaje les puede dar a las personas que nos están viendo y nos están oyendo? ¿Qué mensaje de esperanza, qué reflexión podemos sacar de este tema del sellamiento? Sí, en estos momentos difíciles, complicados, en los cuales nuestra confianza en Dios está basada en su fidelidad, en las promesas de Dios, en que cuando Dios dice algo ya en su mente es una realidad, como los jóvenes, los niños, los adultos, todos aquellos que en estos momentos han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, el hecho de ya pensar y sentir de que cometemos algún error, de sentir el deseo de estudiar la Biblia, de orar, ya esto te está indicando que vas por buen camino. Es decir, no tienes por qué dudar, no tienes por qué sentir duda, no tienes por qué sentirte mal si cometes algún error, si por algún momento te deslizas. Lo importante es no quedar en el error, no quedar allí en el lodo, sino levantarse, estar seguro de que esa situación no pone en riesgo tu vida eterna, al menos que tú decidas de una manera deliberada y caprichosa rebelarte por completo y absolutamente contra Dios. Ahí sí, porque ya sería el pecado imperdonable, como dice la Escritura. Pero del resto, si tú sientes, si los que nos están escuchando, nuestros jóvenes, sienten todavía esa inquietud, ese malestar, y cuando hacen algo sienten la impresión de que hicieron algo, gloria a Dios, porque eso indica entonces que todavía el Espíritu Santo está trabajando en la mente de las personas. Debería sentir entonces alegría y gozo y no tristeza por sentir esa situación en su vida de que estoy obrando mal, sé que estoy haciendo mal. Si siento eso es porque voy en el rumbo correcto. Yo pienso, pastor, entonces que en esta situación ya deberíamos nosotros pensar que la cuarentena, el coronavirus, lo que está sucediendo alrededor, es un mensaje de Dios para llevarnos más cerca de Él. Si por alguna situación hemos estado distantes, es momento ya para buscar a Dios de todo corazón. Sí, gracias, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Así que sintonícennos, síganos aquí atentos a nuestra programación. Espero que lo estén disfrutando, compartan estos videos porque puede ser de bendición para muchas personas. Muchas gracias. Próximo episodio en @UNAV. No te quedes con la curiosidad de saber si está pasando.